vamos a ver desde arriba, digamos, la historia de Israel como figura de, del Evangelio del Señor Jesucristo, de la aparición del Mesías y del ministerio de los apóstoles. ¿Y por qué quiero leer Hebreos? ¿No? Porque hay una palabra en Hebreos que nos muestra cómo en el pasado Dios habló, ¿no? Cómo Él habló y dice algo muy interesante cuando dice que Dios habló. Capítulo 1, leo, dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Quisiera poner énfasis en esta, cuando dice habiendo hablado muchas veces, ¿m? Y esas muchas veces dice a través de los profetas, o sea, Dios hablando a través de todo el Antiguo Testamento, a través de los profetas. ¿M? Llámese Moisés, llámese Josué, llámese todos los escritos inspirados del Antiguo Testamento, era Dios hablando, ¿no? Y Dios habló a los padres por los profetas. Pero me llama la atención, dice, y de muchas maneras. No es solamente muchas veces, sino de muchas maneras. Entonces, ¿cuáles son esas muchas maneras? Al menos yo les voy a mencionar dos. La primera es la mención directa de los hechos que iban a suceder. Por ejemplo, cuando ustedes leen el libro de Isaías, el profeta Isaías profetiza del nacimiento del Señor. Profetiza que iba a nacer de una virgen. Profetiza que iba a crecer y iba a predicar el Evangelio. Y profetiza que iba a morir y iba a morir por nosotros. Eh, y habla de la resurrección en forma casi directa. Esa es una de las formas en que Dios habla, porque dice de muchas maneras. Pero hay otras formas donde pareciera que uno lee y es como, porque el gran tema dice, y en estos tiempos nos ha hablado por el Hijo, está diciendo que todo lo que hablaron los profetas tenía como fin el advenimiento del Mesías. Entonces uno lo ve directamente en Isaías, pero en otros pasajes de la Biblia no lo muestra en forma directa, sino que la historia misma va mostrando los tiempos en que iba a nacer el Mesías, en que iba a predicar, en que iba a morir, iba a resucitar y iba a formar a un pueblo para él. Entonces, en este caso que nosotros estamos tratando, que es la historia de Elías y Eliseo, nosotros vemos que en tiempo de gran apostasía aparecen los profetas. O sea, cómo Dios en su amor envía un avisante, alguien que avisa, ¿ah? Que le dice al pueblo de Dios que el camino que deben seguir. Esto por un lado. Pero por otro lado, la historia misma es una historia profética. El Señor nos va hablando de esta otra manera a través de la historia. Por ejemplo, cuando el Señor trata el caso de Elías, ¿no? Entonces, cuando ustedes ven Elías, Dios no está hablando de Jesús de Nazaret. O sea, está hablando del ministerio del Señor Jesús en la tierra. Cuando ustedes ven, por ejemplo, la manera en que Elías sale de este mundo, porque es uno de los que salen de este mundo sin haber muerto, ¿no? Y que está profetizando la resurrección de Cristo, y su exaltación, su ida al cielo. Entonces, una figura termina su ministerio
Elías, y es como el término del ministerio de Jesús de Nazaret, cuando en el monte Sinaí, perdón, en el monte de los Olivos, empieza a levantarse de la vista de los apóstoles. Y es algo interesante porque se acuerdan que Elías reiteradamente le decía a Eliseo, Eliseo, quédate aquí, que yo voy a Betel. Eliseo, quédate aquí porque yo voy a diferentes lugares. Y Eliseo dice, sabe Dios que yo no te dejaré. Donde quiera que tú vayas, yo ahí voy a estar. Entonces, un día hablando Eliseo con Elías, le dice lo que hay en su corazón. Él dice, yo quiero tener el espíritu, el doble de poder que tiene Elías. Y Elías le dice, si tú me vieres partir, entonces lo tendrás. Y el Señor Jesús le dijo a tus discípulos, mayores cosas que estas ustedes harán. Y cuando el Señor Jesús partió, los que vieron, al igual que Eliseo, los que vieron partir al Señor fueron los apóstoles. ¿Se fijan? El que vio partir a Elías fue Eliseo. Entonces, el ministerio de Elías representa el ministerio de Jesús de Nazaret. Esos 3 años y medio que Elías estuvo alimentado por los cuervos y lo otro por la viuda, recuerdan, donde él fue a vivir allá en Sidón, representan el ministerio del Señor Jesucristo y su partida de este mundo, viéndolo los apóstoles. Pero el ministerio de Eliseo representa el ministerio apostólico, el ministerio de los apóstoles. Como esto que les dijo el Señor, que ellos iban a hacer mayores obras, empieza a manifestarse a través de los discípulos del Señor. Vemos milagros, vemos a Pedro, ¿no es cierto?, sanando al paralítico, vemos a Pablo, que la ropa de él sanaba a los enfermos, y otros tipos de milagros que se manifiestan a través de la iglesia. Es el ministerio, bueno, cuando ustedes leen, a mí me llamó la atención que cuando empieza el ministerio de Eliseo, la Biblia dice los hechos del profeta Eliseo. ¿Ah? Y cuando empieza la labor de los apóstoles, dice los hechos de los apóstoles. Miren qué interesante, ¿no? Los hechos de los apóstoles. O sea, Eliseo representa el ministerio de la iglesia, del ministerio apostólico, que siguió a la exaltación del Señor Jesucristo, a la venida del Espíritu Santo. Entonces, es muy bueno que nosotros sepamos el hablar de Dios, Dios hablando de muchas maneras, en Isaías directamente, profetizando, pero aquí en Primera y Segunda de Reyes nos va mostrando por la historia. ¿Se fijan? La historia misma es como el Espíritu Santo nos está hablando del Mesías. Toda la Biblia habla del Mesías. Toda la Biblia tiene ese sentido. Solamente que a veces nosotros nos confundimos porque pensamos que cuando dice directamente, como cuando escribió Isaías, ¿no? El nacimiento del Mesías, cómo iban a ser, las circunstancias de su vida, su muerte, su vida, pasión y muerte, la cuenta Isaías 700 años antes de que apareciera el Mesías. Pero cuando ustedes leen Primera y Segunda de Reyes, entonces ustedes ven la historia misma, va mostrando cómo va a ser el ministerio de Jesús y cómo va a ser el ministerio de aquellos que crean y que predican el Evangelio. Y así en la Biblia también existe lo mismo en el libro de Esdras, por ejemplo, en el libro de Esdras y en el libro de Nehemías. Si alguna vez ustedes lo han leído, si no lo han leído, yo les pido que lo lean. El hablar, o sea, el hablar de Dios de muchas maneras también está en esos libros, porque los primeros 6 capítulos relata la historia de los que vuelven de Babilonia a reconstruir el templo. Ellos van con un propósito, van a reconstruir a Jerusalén el templo. No es que
todos los hebreos tenían que, no es que todos los judíos tenían que volver a Jerusalén, era los que iban a construir el templo. También eso es algo que es interesante. Lo primero es construir el culto a Dios. Así empieza la obra de Dios siempre. Se construye el culto. Y luego que se construye el culto, el capítulo 7 aparece Esdras yendo en forma milagrosa a Jerusalén. ¿Quién es Esdras? Es un erudito en la ley de Moisés, ¿no? Y la labor de Esdras es tremendamente fructífera, ya que él desde una plataforma le lee a Israel en Jerusalén, le lee la ley, cosa que a nosotros nos parecerá muy común, pero en ese tiempo la ley no se hablaba, no existía, o sea, era como que en el tiempo se iba perdiendo lo que la ley decía. Entonces, Esdras lee la ley y el capítulo 9 del libro de Esdras aparece Israel con un profundo sentimiento de haber pecado, porque cuando la ley es leída, el Espíritu Santo convence de pecado, ¿no? La palabra de Dios eso es lo que hace, convence de pecado. E Israel llora, dice, a los pies del Señor, se humilla delante del Señor a causa de un pecado que en ese tiempo era común para los que vivían, los que habían vuelto del cautiverio. Entonces, miren, el ministerio de Esdras representa el ministerio apostólico, así como la reconstrucción del templo representa la obra del Señor Jesús. El Señor Jesús es el templo y Él, con su vida, muerte y resurrección, Él ha levantado el templo está levantado. El templo no lo tenemos que levantar nosotros. Lo que nosotros debe haber es el poder conocer la verdad, conocer la palabra y saber que Dios nos ha puesto en Cristo. La primera habitación del templo, que era el patio, ¿no? Donde estaba el altar de bronce, ese ha desaparecido en nuestro templo porque Jesús murió una sola vez. No es necesario de llevar sangre, ¿no es cierto?, de animales, porque Jesús murió una sola vez y su sangre sigue vigente, es eficaz hoy todavía. Y Dios nos puso en el lugar santo, o sea, por la obra del Señor, nos santificó y luego nos glorificó viviendo para el Padre. El templo está construido, ¿no? Y lo que hoy día hay es el ministerio de los apóstoles. Y el ministerio de los apóstoles nos hace ver el lugar donde estamos. ¿Mm? Es interesante que el libro de Hebreos, cada vez que empieza a hablar de la doctrina del Evangelio, se da un espacio para llamar la atención. Por ejemplo, dice el primer capítulo, donde muestra que Jesús es el Señor, sobre todo señorío, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Eso habla el primer capítulo de Hebreos. Pero el capítulo 2, del 1 al 4, es una exhortación. O sea, Jesús es el Rey y es el que le da dirección a la iglesia. Entonces dice que nosotros no podemos ser como un barco que no tiene timón, ¿no? Que anda a la deriva. Entonces nos exhorta y nos dice, tenemos un Señor. Nosotros tenemos una cabeza. Por mucho tiempo tuvimos cabeza y hoy día tomamos un remedio para que la cabeza, ¿no? Ese es un pequeño chiste, para que nuestra mente sea quebrada y sea reemplazada por la mente de Cristo. Jesucristo es el Señor. Ese es el gran mensaje. Entonces, cuando nosotros andamos en nuestra propia mente, en nuestras propias emociones y voluntad, entonces andamos como un barco sin timón, un barco a la deriva.
Pero la segunda, hermanos, miren, empieza luego el capítulo 2 con la doctrina diciéndonos que el Señor Jesús vino al mundo no solamente para ser Señor, o sea, Él es Señor, se levantó sobre todo, pero como Señor, su muerte, su sacrificio, trajo consigo hermanos, ¿no? A los cuales lavó, santificó y glorificó y los unió a Él. Nosotros estamos unidos al Rey. Nosotros estamos emparentados con el Señor Jesús y vivimos en su presencia y Él en la nuestra. Y luego cuando el Espíritu Santo dice eso, que esta casa, que es la iglesia, somos nosotros unidos a Cristo, Él dice, no haya en vosotros un corazón malo de incredulidad. Miren, no haya en vosotros un corazón malo de incredulidad. O sea, ¿qué nos quiere decir? Que nosotros tenemos que vivir como hijos del Rey. No sé si me entiende, por donde quiera que vayamos, nosotros sepamos que somos del Rey y que Él está en nosotros y nosotros estamos en Él. ¿Saben quién sabe muy claramente eso? El diablo. Satanás sabe eso. ¿Mm? Y entonces muchas veces Satanás no, con sus maquinaciones, Satanás maquina en contra del pueblo de Dios. Y una de las principales maquinaciones es usando nuestra mente no rendida al Señor para decirnos no eres nada, mira lo que te pasa y eres cristiana. Entonces, se fijan, el Señor nos anima a ser creyentes. Estamos unidos al Rey. Y todo, y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. Porque Él está con nosotros, ¿no? Él dirige nuestras vidas. Y nos pide el Señor, el libro de Hebreos en el capítulo 3, verso 7, dice que no perdamos la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Hermanos, la confianza proviene de saber dónde tú estás y en quién estás. Nosotros estamos en el Hijo de Dios. Estamos con el Rey. Y entonces hay confianza. No temeré. Como dice el Salmo, aunque el mar saliera de sus límites, no temeré. No temeré mal alguno. Aunque un ejército se levante contra mí, no temerá mi corazón. En ti estaré confiado. O sea, una de las cosas que ha hecho el Evangelio, el Evangelio no son solo palabras, no es aprenderse cosas de memoria, es mucho más profundo que eso, es una vida, es de fe, y la fe es traer a la realidad lo que los ojos naturales no pueden ver, pero que la palabra nos instruye, ¿no? Entonces, está la confianza, y la confianza en que somos la casa de Dios, una casa ya construida. ¿Quién la construyó? ¿Quién construyó la casa? Jesús la construyó con su vida, con su muerte, con su resurrección y exaltación. El templo está construido, solamente que el Espíritu Santo va tratando nuestras vidas y nos va revelando de fe en fe dónde estamos, el lugar donde estamos. No estamos en Cristo, no estamos en una denominación, no estamos en un nombre, estamos en la persona del Señor Jesús. Eso en primer lugar, ¿no? Estamos en Cristo. Ahora, dicho esto, la importancia del ministerio apostólico. Dios dejó a los apóstoles quienes traen lo que oyeron de Jesús y lo escriben, porque el Señor Jesús no escribió nada. Hermano, el Señor Jesucristo no escribió nada. No escribió ningún libro. Él no escribió nada. Lo que escribieron fueron los testigos, los que estaban al lado del Señor y escucharon el evangelio de la boca del Señor. Entonces, el ministerio apostólico consigue a nosotros que hemos sido tomados por el Señor, hemos sido santificados,
y se nos ha puesto en un lugar de seguridad donde tenemos a un Dios que adorar, a un Cristo en el cual confiar, hermano, y tenemos una misión de hacer su voluntad. Entonces, ¿qué hace la Escritura, la palabra apostólica? Nos da sentido a la vida porque nos muestra su voluntad, nos muestra lo que Él quiere. Una fe sin obra es muerta. ¿Y saben cómo es la fe sin obra? Es cuando la palabra no logra sustantivizar nuestro accionar. Y cuando yo digo sustantivizar, significa que lo haga algo práctico. La palabra tiene que traducirse en una fe que actúa, una fe que camina, que hace obras. No las obras de la carne, sino las de la fe. Y ese es el ministerio apostólico. Por eso es tan importante en este tiempo la lectura de la Biblia, y también para los predicadores, no predicar cosas que le gusten o otra cosa que no sea el Evangelio y a Cristo, porque eso es lo que trae vida, el Evangelio es lo que trae vida, ¿no? Otra cosa no trae vida. Y cuando se predica el Evangelio de la Escritura y de la acción del Espíritu sobre nuestras vidas, entonces a nosotros nos sustantiviza. La fe es sustantiva. Quiere decir que la fe nos anima, nos alienta, nos dice por dónde vamos, ¿no? Entonces el ministerio de Esdras, en la figura, es eso, él trae la palabra de Dios. ¿Y qué hace la palabra? Convence de pecado. Hace que el pueblo de Dios se vuelva. En un tiempo también en que la iglesia decae los brazos y uno ve por todos lados falta de luz, ve actuar al hombre bajo principios solamente humanos. Entonces, qué importante es volvernos al Señor y decir: Señor, abre nuestros ojos para volver a verte y para poder también ser convencido de pecado, de aquellas cosas que nos separan de ti, por el Espíritu Santo. Y eso es lo que hace la palabra. La palabra nos da luz, alumbra nuestro camino. Y es tan importante el ministerio de Esdras, que es el ministerio de los apóstoles, el ministerio de las Escrituras, el ministerio de los hombres de Dios que no usan la palabra para bienes propios, que no usan la palabra para entretener, sino que son instrumentos en las manos del Señor para predicar la palabra, para predicar el Evangelio. Y eso es Esdras. Y cuando ustedes siguen el siguiente libro, que es contemporáneo a Esdras, el libro de Nehemías, cuando Nehemías siente dolor porque Jerusalén, sus puertas están quemadas y las murallas están caídas. Entonces él ora al Señor y el Señor le concede por medio del rey de Persia, el mismo que había ayudado a Esdras a volver de Susa, la ciudad principal del imperio persa, Artajerjes era el rey, el mismo hace que Nehemías vuelva con otro propósito, reconstruir las murallas y las puertas de Jerusalén. Y esto, hermanos, es tan maravilloso porque es como la iglesia se va edificando. La primera edificación de la iglesia es saber que está construida, que la hizo el Señor y que nos toca a nosotros, por el Espíritu, ver esa realidad y vernos en ella y ver al Señor en medio de nosotros, como lo dice Apocalipsis, ¿no? Vi al Señor caminando por los siete candeleros. El Señor camina por los candeleros, que es la iglesia. Entonces, dicho esto, la iglesia se le revela el Evangelio. Y esto no es nada fácil, porque la tendencia natural es poner las cosas en que uno puede salvarse, en que uno tiene que hacer buenas obras para conseguir cosas para Dios. Y la revelación es que todo está conseguido y lo consiguió Cristo. Ahora, la siguiente etapa luego de vernos en Cristo es que si vivimos con Dios, con un Dios santo, nosotros tenemos que estar a la altura de esa realidad.
¿no? Y para estar a esa altura necesitamos la palabra de Dios, necesitamos la palabra que fue impresa, que es el Nuevo Testamento, las palabras apostólicas de las cuales hablaron en el pasado los profetas. Que la palabra revelada que trae a la iglesia a vivir con un Dios santo, a caminar con el Dios santo. Y por eso Jesús ejerce el sacerdocio para mantenernos en comunión con el Padre, continua comunión. Y el creyente, hermano, se mantiene en continua comunión, no solamente no haciendo cosas, sino también haciendo cosas, haciendo la voluntad de Dios, que la palabra viene a nosotros y alumbra nuestro entendimiento. Por eso es tan importante la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo y a veces el Señor usa medios para quebrantar nuestra mente, porque a veces nosotros somos muy mentales. Lo digo por mí, hermanos, ¿no? Y entonces el Señor viene a trabajar, empieza a trabajar para quebrantarnos, para que el Espíritu Santo, por la palabra, haga una obra y nosotros podamos saber cuál es la voluntad perfecta y buena de Dios. Y el creyente camina con Dios, ¿no? El ministerio de Hebra, pero el ministerio de Nehemías consiste, hermanos, en construir las murallas de Jerusalén y las puertas. Y lo primero que tiene que hacer Nehemías cuando llega a Jerusalén es a caballo 3 días. 3 días él camina por Jerusalén a caballo mostrando las ruinas, o sea, viendo lo que hay que reconstruir y viendo las ruinas, ¿no? Estos 3 días representan que la obra está hecha, completa, porque representan los 3 días que estuvo muerto el Señor. Y luego la reconstrucción de la casa parte por sacar los escombros. Lo primero que hace Nehemías es una gran labor, sacar los escombros. ¿Y qué consiste en sacar los escombros? Los escombros en el pueblo de Dios, hermanos, porque nosotros no estamos construyendo una casa física, sino estamos construyendo una casa espiritual. No, los escombros representan todas aquellas cosas, conceptos que en algún momento fueron dados por Dios, pero que luego se envejecieron y murieron y cayeron, ya que no tuvieron una práctica. No, es algo añejo y es algo que hay que sacar para que nuestras mentes estén abiertas, para que el Señor edifique sus murallas, no, edifique su casa. Y las murallas, hermanos, es el vallado contra el mundo, contra nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y el Señor construyendo su reino con murallas, ¿no? Y con puertas donde no se permite entrar al pecado, no se permite lo malo, y donde las puertas también están abiertas para salir a predicar el Evangelio. Hace algún pocos días atrás un hermano me hizo una pregunta, un hermano joven, nuevo, joven me refiero en el Señor, y él me preguntó, porque un hermano leyó el capítulo 17 de San Juan, y ahí dice, yo no pido por el mundo, sino pido por los que han creído, ¿no? Y entonces él me preguntó, hermano, nosotros no tenemos que predicarle al mundo, no tenemos que orar por el mundo. Entonces yo me vi obligado a explicarle que la Biblia, la palabra mundo la usa de dos maneras. Mundo, cuando Jesús dice el mundo, se refiere al sistema humano, al sistema económico, político y social, o sea, la construcción del hombre que se arrastra hasta Caín. Caín, cuando fue echado de la presencia de Dios, hermanos, él construyó ciudades. ¿Y saben para qué construyó ciudades? Sintiéndose desamparado de Dios, construyó ciudades para protegerse y para no necesitar a Dios. Y ustedes lo ven, las ciudades modernas. Tú trabajas, tú estudias sin Dios. No hay necesidad de Dios. Y algo más. Ellos empezaron a construir armas de guerra.
¿Por qué? Para defenderse. Y algo más, hicieron instrumentos musicales, ¿saben para qué? Para divertirse, para tener felicidad. El mundo usa la palabra felicidad, ¿no? Y el mundo a veces no concibe, oye, tú no tomas, no vas a fiesta, pero ¿cómo lo haces? La verdad, hermanos, que el gozo en la palabra de Dios, la palabra felicidad no se toca, sino es el gozo. En Dios está el gozo. Cuando tú le abriste el corazón a Dios, le abriste el corazón al gozo, porque es en el Señor que uno tiene el gozo. El mundo necesita la fiesta, necesita la música. ¿Mm? ¿Se dan cuenta? Pero la iglesia necesita a Dios. Y esa es la construcción de la ciudad. O sea, la ciudad significa también eh, no solamente la santidad personal, sino la santidad de la casa, como la habitación del Señor, donde todos los miembros del cuerpo manifiestan a Cristo y se van edificando unos a otros, donde no hay nadie que sobre, ni alguien que te haga el peso. ¿Me entiendes? Que compita. No existe la competencia en el cuerpo de Cristo. Existe la, ¿cómo decirte? Es la que está en tu ayuda, que está por ti, que lo que tú no tienes lo tiene mi hermano, mi hermana, que tú no lo tienes que hacer todas. Tú tienes que hacer lo que el Señor te da y otro hermano tiene que hacer. Y si hay otro hermano que haga lo mismo que tú, eh, eh, gloria a Dios, es porque el cuerpo necesita, así como el cuerpo necesita dos orejas, ¿no es cierto? Eh, sí es el cuerpo de Cristo. Entonces, si ustedes se fijan, de muchas maneras, como el Espíritu Santo a través de la historia de Esdras, de Nehemías, nos va mostrando cómo es el Evangelio, cómo es el ministerio apostólico y cómo es la iglesia como manifestación del cuerpo de Cristo y del reino de que tiene un Señor, nosotros funcionando como miembros del cuerpo de Cristo. Es así como Dios nos va hablando. Entonces, lo vuelvo a retrotraer a Segunda de Reyes para que nosotros tengamos en mente cómo el Espíritu Santo nos está hablando del Mesías. Nos está hablando del Mesías en la tierra a través de Elías. Nos está hablando del ministerio del Espíritu Santo que ha traído a Jesús a nuestras vidas mediante el profeta Eliseo, el ministerio apostólico, tal como en el caso de Esdras y Nehemías. Dicho esto, empezamos a leer Segunda de Reyes. Entonces, vamos leyendo. Quiero que tengan a ustedes en su mente el significado, el hablar de Dios, ¿no? Diferente a lo directo, sino que cuando dice muchas veces y de muchas maneras, la manera de Dios aquí es la historia, ¿no es cierto? Es lo que representa Eliseo en el sentido del Evangelio y lo que representa Elías y Eliseo, en el fondo. ¿No? Aquí estamos viendo el ministerio potente de los apóstoles, posterior al día de Pentecostés, ¿no? Esto representa a Eliseo. Eliseo, que al igual que los apóstoles vio a Elías partir, ¿no es cierto? Dice que una nave de fuego lo tomó y se lo llevó. Los apóstoles vieron a Jesús levantarse ahí en el Monte de los Olivos, de la misma manera. Y en el primer versículo, en el capítulo anterior, en el 3 nosotros vimos a Eliseo eh, tratando con tres tipos de reyes, ¿no? El rey de el rey de Israel con base en Samaria, el rey de Judá con base en Jerusalén y el rey de Edom, representando, eh, representando a judíos, gentiles
y el pueblo de Dios, ¿no? La iglesia. Y entonces vamos a la lectura, dice, y Eliseo se volvió a Gilgal. Recuerden ustedes que estaba en Sunem, había resucitado el hijo, que no se lo pidió la mujer sunamita, sino él, en gratitud del hospedaje que le dio, del departamento que le hizo ahí en el terrado de su casa, le hizo un segundo piso con una habitación cómoda para el profeta, y entonces él, en recompensa, le dijo que iba a tener un hijo. Ella era estéril, y efectivamente tuvo ese hijo, pero ese hijo, recuerden ustedes, murió, y la mujer fue donde el profeta, y bueno, y el profeta resucita al hijo. Cuando ustedes ven este ministerio, hermanos, el ministerio de los apóstoles en medio de un pueblo que exteriormente profesaba la fe, pero no tenía una expresión del Señor, sino el corazón estaba en otras cosas. El Señor no tuvo dónde recostar la cabeza. El Señor, que venía con el mensaje de Dios, no tuvo nada. O sea, Israel en el pasaje anterior lo muestra primero como una viuda, ¿no? Esto representa a Israel, una viuda desamparada, ¿no? La primera, cuando dice mi marido murió y mis hijos van a ser tomados como esclavos. Esto representa a Israel, Israel del sur, Israel del norte. Esos dos hijos representan a Israel con base en Samaria y a Israel con base en Jerusalén. Y muestra delante de Dios cómo él ve a Israel como una viuda que no tiene, eh, auxilio, no tiene quien la socorra. En el tiempo, fíjense ustedes que no existía la previsión social, o sea, no existía la jubilación, no existía que alguien pagara. O sea, si buenamente los hijos se hacían cargo de los padres, eh, era, era algo que no era una obligación, aunque los mandamientos de Dios decían honra a tu padre y a tu madre. Por ejemplo, el Señor pone un ejemplo diciendo lo que pasaba en general en la sociedad en el tiempo que Jesús vino, ¿no? Dice, ustedes cuando se trata de ayudar a sus padres, dice, esta es mi ofrenda, mi corbán, ¿ah? Que era una ofrenda, que era algo como decir, ya te doy esto como una limosna para los padres, y es como yo cumplí, ¿no? En ese tiempo una viuda quedaba completamente desvalida, ¿no? Ya que los trabajos remunerados eran de los hombres. Y, y entonces aquí muestra a Israel en ese desamparo. ¿Mm? Y entonces aparece el profeta, o sea, aparece el ministerio apostólico, aparece el evangelio, ¿no? Trayendo, sacando a Israel de la esclavitud, sacándolo eh, sacándolo del abandono. Y ustedes ven cómo el aceite, ¿no? El aceite que representa la vida del alma, lo que energiza el alma, que es la vida del espíritu, es lo que viene. Y luego, cuando aparece a la mujer de Sunem, el Señor Jesús, mayores obras que yo hago, ustedes van a hacer. Y así fue. Cuando uno empieza el libro de los Hechos, dice, y la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. O sea, la gente se abalanzaba a los enfermos y la sombra de Pedro, ¿no? No era que Pedro decía una oración larga o se detenía, ¿no? A veces lo hizo, pero otras veces solamente dice la sombra de Pedro. Eso nunca pasó con Jesús. Nunca la sombra de Jesús sanó a nadie, ¿no? Siempre estaba la intervención del Señor Jesucristo. En cambio dice, la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Hubo resurrección de muertos, hubo el Espíritu actuando a través del ministerio apostólico. Ahora, ese ministerio
no, a pesar de que el ministerio apostólico tiene un límite. ¿Y cuál es el límite? La escritura. Porque ellos trajeron, o sea, no existe nada nuevo en el Evangelio. No sé si me entienden. O sea, no existe una revelación fuera de las escrituras. El ministerio apostólico de los 12, más Pablo, es un ministerio único, irreemplazable, ¿no? Y el apóstol Pablo dice, si yo o algún ángel del cielo les viene a decir algo diferente a lo que está escrito, sea anatema, sea maldito, quiere decir, ¿no? Queriendo decir que digamos, el conjunto de las escrituras apostólicas están en lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. Y no existe otra revelación. Lo que sí existe es que esa palabra en la boca de los hombres de Dios sigue manifestándose y Dios por el Espíritu Santo sigue haciendo milagros, sigue repartiendo el Espíritu Santo. Lo que no hace hoy día es que haya alguien que diga, no, me revelaron algo maravilloso, ¿no? Y que de hecho las religiones modernas, algunas se atreven a decir eso. Como los mormones, ¿no? Que se perdió el evangelio y así que vino un tal José Smith y él se le reveló un libro que lo encontró en unas cosas y tablas de oro y transcribió el libro mormón. ¿Ah? Eso es una herejía, ¿no es cierto? Y así como otras, como ese empeño por decir somos la iglesia verdadera porque el primer papa fue Pedro. Todo eso son mentiras, ¿no es cierto? Que es extra, o decir que el papa es, ¿cómo decirle? No se equivoca, por ejemplo. Entonces son cosas que son que van contra la escritura, que van contra la revelación eh, de Dios en la palabra. Entonces, miren, y Eliseo, estábamos contando lo de la viuda y lo de la mujer de Sunem, recibió a su hijo en resurrección. Y cuando leemos el versículo 38, empieza, y Eliseo se volvió a Gilgal. Eh, eh, primera frase. O sea, cuando uno lee la Biblia, hermano, y la lee así de corrido, deja de absorber la sabiduría que ella tiene. Porque miren, Gilgal era el lugar donde cuando Israel pasó el Jordán, recuerden ustedes que el Señor hizo que el Jordán se detuviera, el río empezó a subir hacia arriba y Israel pasó en seco, ¿se acuerdan? Y Dios les mandó que tomaran 12 piedras del lecho del río y las llevaran y las pusieran precisamente en Gilgal. Y que piedras de allá las pusieran en el seno del río. Pero pasó algo que es muy interesante en Gilgal. En Gilgal, Israel, el pueblo judío, se circuncidaron. Recuerden ustedes que el pacto de la circuncisión Dios lo hizo con Abraham y que estaba contenido en la ley. Todos esos 40 años que ellos permanecieron en el desierto, no hubo circuncisión. Pero cuando ellos llegaron a la tierra prometida en Gilgal, entonces ellos se circuncidaron. Y quiero que ustedes vean el plan del Señor, que ustedes vean por qué Gilgal, porque cuando ellos pasaron el Mar Rojo representa un bautismo, es una muerte, es una separación, porque eso es la muerte. Se separaban de Faraón, se separaban de Egipto, ¿no es cierto? Se separaban del ejército del Faraón. Era como un bautismo. En 1 Corintios capítulo 10 dice que eso que ellos hicieron fue un bautismo, pasaron por el agua. Es como murieron al mundo, murieron al faraón, al diablo. Pero cuando pasaron el Jordán, entonces ellos murieron al yo. El paso del Jordán es la muerte del yo. No es un morir del yo, sino que es que el yo esté inerte para que sea gobernado por el Espíritu Santo.
Pero cuando uno llega a Gilgal, el pacto de Dios es entre dos. ¿Se fijan? O sea, cuando nosotros, por un lado, esta obra está hecha, pero el Señor dice, el que creyere y fuere bautizado. Miren, el que creyere y fuere bautizado. El bautismo es la respuesta de lo que Dios ha hecho y yo digo, sí, es mío también, yo lo quiero. ¿Se fijan? Es la decisión, es como lo que dice Daniel, ¿no? Dice, y Daniel dispuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. ¿Mm? Y luego el Señor Jesús se le aparece a Daniel y le dice, desde el día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte, yo te oí. Y luego Esdras dice que él dispuso su corazón para escudriñar la ley de Dios. ¿Mm? Esa disposición del corazón es tomar lo que Dios ha hecho, no para hacerlo uno, sino para decir, sí, yo morí al yo. Sí, el diablo no tiene nada que ver conmigo, porque en el bautismo yo pasé de muerte a vida. El diablo sigue operando en la muerte, pero nosotros estamos en la vida. ¿Ah? El Señor Jesús murió, resucitó y se levantó glorioso. Entonces nosotros también hemos salido del ámbito de Satanás, hemos salido del ámbito del mundo. Y el Espíritu de Dios a través de la Escritura dice, no améis el mundo, porque es la única manera que el mundo nos puede atrapar, porque nosotros no somos del mundo. Como dice Jesús, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. O sea, nosotros estamos en el mundo. Jacob, por ejemplo, fue a Temuco a una reunión. ¿Mm? ¿Por qué? Porque está en el mundo, tiene que cumplir algunas obligaciones, pero él no es del mundo. ¿Se fijan? Y a veces nosotros nos encantamos con el mundo, porque el mundo es el sistema del hombre, el sistema político, económico, social, donde el hombre es el emperador, es el rey. ¿Se dan cuenta? Entonces, como él es el emperador y el rey, todo es sin Dios. Esa es la situación del mundo. O sea, tú puedes trabajar, puedes comprar, puedes estudiar sin Dios, porque eso es la ciudad humana. Todo se puede hacer sin considerar a Dios, pero nosotros tenemos a Dios. Entonces estamos en el mundo, podemos ir al supermercado, podemos tener trabajo en este mundo, pero nosotros no somos del mundo. Entonces cuando el creyente se bautiza, que es la circuncisión, porque la circuncisión, hermano, representa que el hombre, que el yo, que la vida del hombre natural terminó en la cruz, se acabó. Se fija, y el bautismo es la respuesta. Nuestro bautismo, a pesar de que cuando nosotros nos bautizamos, muchas veces no tuvimos mucha conciencia de lo que era, ¿no? Yo cuando me bauticé no tenía idea de nada de lo que le estoy hablando, pero lo hice porque creí y el Señor creyó a través de mí, pero en el tiempo yo pude comprender y hago vivo mi bautismo, aunque cuando me bauticé no tenía idea de esto que le estoy diciendo. ¿Ah? Pero, hermanos, nosotros morimos al yo, morimos al hombre natural, es la muerte. Entonces, eso es lo que es Gilgal. Entonces, cuando dice Eliseo, dice Eliseo se volvió a Gilgal, o sea, está diciendo, me vuelvo al pacto, porque esto es un pacto, el pacto basado en la muerte. ¿Se fijan? Eso es la circuncisión. Y el Colosenses toma este tema y dice, nuestra circuncisión es Cristo. Y se refiere a la cruz. Esa es nuestra circuncisión, porque Él murió y nosotros también morimos juntamente con Él. ¿Mm? Jesús murió y ahí nos dejó un espacio a nosotros y nos dijo, el que no toma su cruz, porque no es mi cruz, sino que es la cruz donde Cristo murió y me dejó el espacio a mí. Y yo digo, sí, Señor, ¿ah? Gilgal es el lugar, ese es nuestro lugar, Gilgal, donde la energía del alma queda rendida a los pies de Cristo y dice, quiero hacer tu voluntad. Ya no es mi mente, no es mi inteligencia que me domina,
no es todas las conclusiones que una mente científica puede llevar adelante, a la cual está acostumbrada, ¿no? El Señor quebranta nuestra mente para decir, Señor, nosotros morimos, entonces ahora tenemos la mente de Cristo. Esto es Gilgal, dice, y luego sigue, es el lugar del pacto, es el lugar donde están los siervos de Dios. Y dice, había entonces grande hambre en la tierra. O sea, había tribulación. El pueblo de Dios, no piensen ustedes que a ustedes nomás le pasan cosas. ¿Ah? A los que son de Dios le pasan cosas, y aquí en Israel había, había grande hambre. Había grande hambre, quiere decir que había, eh, tenían necesidad económica, la economía estaba por el suelo. Había grande hambre en la tierra. Cuando en el Antiguo Testamento se usa la palabra tierra, hermanos, se refiere a Israel, se refiere al pueblo de Dios. Había grande hambre en Israel y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado, pon una grande olla y haz potaje para los hijos de los profetas. O sea, prepara el almuerzo, porque quienes estaban sufriendo el hambre eran los siervos del Señor. ¿Mm? Ellos estaban sufriendo hambre y el profeta venía a suplir el hambre. Así fue el ministerio apostólico. El ministerio apostólico vino a dar alimento, un alimento que estaba escondido, que estaba perdido. No vino a predicar algo diferente, sino que vino a darle lugar a lo que era la ley, a lo que era el escrito de los profetas. Le vino a dar sentido a todo lo que Dios había hablado en el pasado a través de los profetas. Vino a dar alimento. Bueno, y él le dice a su criado, bueno, dale de comer, denle ustedes de comer, como Jesús les dijo a los discípulos, ¿no? Cuando habían 5.000 que comer y les dijo, denle ustedes de comer. Y ellos se miraron a sí mismos, y lo que nos pasa a nosotros, se miraron a sí mismos y dijeron, no tenemos ni con cuánta plata le daríamos medio pan a cada uno. Pero cuando el Señor dice, es porque Él lo va a hacer. Y salió uno al campo a coger hierbas y halló una parra montés, y cogió de ella una faldada de calabazas silvestres y volvió y cortólas en la olla del potaje, o sea, la olla de la comida, porque no sabía lo que era. ¿Ah? Y ustedes ahí se dan cuenta que no fue al supermercado, no fue a comprar papas, zapallo, no fue a comprar los elementos para hacer una comida decente, fue al campo a recoger lo que viniera para echarlo a la olla. ¿Mm? Echóse después para que comieran los hombres. O sea, se usó este vegetal que habían recogido, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, dieron voces diciendo, varón de Dios, la muerte en la olla, y no lo pudieron comer. ¿Mm? De pronto, hermano, el pueblo de Dios come cualquier cosa, cosas que son venenosas. O sea, cuando nosotros hablamos de la vida espiritual, estamos hablando del ministerio apostólico, que está en las escrituras. Por eso es tan importante que aquellos que comparten el Evangelio prediquen a Cristo y lo que los apóstoles predicaron. Pero muchas veces hay novedades. Las novedades siempre son sospechosas. El apóstol Pablo dijo, a mí no me es duro hablaron las mismas cosas, ¿no? El hablar las mismas cosas significa el evangelio único, ¿m? Pero lo otro es veneno. ¿M? En la olla hay veneno, y ahí vienen las religiones falsas, las herejías, tal como el Señor nos dijo que iba a suceder. Eh, y entonces ellos dieron voces diciendo, varón de Dios, la muerte en la olla, y no lo pudieron comer. Imagínense ustedes con hambre, con necesidad de comer. Él entonces dijo, traer harina, y esparcióla en la olla y dijo, echa de comer
echa de comer a la gente, o sea, dale de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. Hermanos, esta harina que pone Eliseo representa el Evangelio de Jesucristo. Eh, cuando se hace el sacrificio de vegetales, lo más importante del sacrificio vegetal es la harina. Y Jesús es la harina blanca, la harina cernida, la harina pura, ¿no? Su palabra, el Evangelio, esto representa, o sea, lo que hace que la comida no sea venenosa, son las palabras de Jesús manifestadas por los escritos de los apóstoles, ya que Jesús no escribió ningún libro, ¿no? Él no escribió nada, Jesús no escribió nada, pero los que oyeron a Jesús, ellos sí escribieron. Entonces, ese es el potaje, ese es lo que hace que la comida sea sustanciosa y quite el hambre. ¿Ah? La palabra de Dios en boca de los apóstoles. Y aquí lo vemos, ¿no es cierto? Lo que hace el cambio es esa harina, parece nada, ¿no? ¿Mm? Pero es el Evangelio de Jesucristo. Eso es verdadera comida, la palabra de Dios. Y esa palabra en la boca de los hombres de Dios. Cuando aquellos que predican no el Evangelio, la olla es venenosa. ¿Mm? Es venenosa. Y luego dice el versículo 41, 42, vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo, o sea, Eliseo, da a la gente para que coman. Parecía bien, ¿no es cierto? 20 panes y trigo. Y entonces le dice a su criado, dale a comer. Y, y respondió su sirviente, ¿cómo he de poner esto delante de 100 hombres? O sea, los comensales eran 100 y los panes eran 20. ¿Qué les parece? O sea, para darles un mendrugo de pan, había que partir el pan en 5 para que diera para 100. No sé si lo ven, o sea, por eso el sirviente dijo, ¿vale la pena? O sea, seguro que el sirviente dijo, me dejo un pan para mí y los más cercanos, no, nos salvamos. Pero el profeta dice que se los demos a los 100 hombres. Y entonces ahí viene la salida del Señor. Mas él tornó a decir, o sea, volvió a decir, da a la gente para que coman, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Esto acompañó a Jesús, la multiplicación de los panes, no era inédito. Lo único inédito en el ministerio de Cristo fue el abrir los ojos de los ciegos. Todas las demás cosas las habían hecho otros profetas, aquí en este caso, multiplicando los panes, ¿no? Y sobrará. Recuerden que cuando Jesús le dio a comer a 5.000 con 5 panes y 2 peces, luego recogió 12 cestas llenas de pedazos. ¿Y qué dijo Dios? Comerán y sobrará. Cuando dice comerán, quiere decir que no fue el pedacito, el quinto de un pan, sino que todos quedaron satisfechos. Entonces él lo puso delante de ellos. O sea, el sirviente lo puso delante de ellos y comieron y sobróles conforme a la palabra de Jehová. Y también ese sirviente nos representa a nosotros que caminamos por el Espíritu, aquellos que estamos en Gilgal y que hemos sido bautizados y nuestra alma está quieta para obedecer al Espíritu. Y cuando el Espíritu nos habla, nuestra mente interviene, ¿no? Como aquí en este caso, no alcanza para 100. O lo que dijo aquel varón
que les fue pedido que fuera a orar por Pablo, ¿se acuerdan? Por Saulo de Tarso, ¿no? El Señor le dijo que fuera a orar y a bautizar a Saulo, que había quedado ciego, ¿recuerdan? Y que le había dicho que le diera la vista. Este hombre se llamaba Ananías, y el Señor le dijo que le dio la orden, y Ananías lo primero que hizo fue razonar. Le dijo: Señor, este hombre ha causado mucho daño a tu pueblo. A algunos los ha metido, le contó la historia de Saulo como si el Señor Jesucristo no la conociera. Y, y entonces, hermanos, miren lo que sucede. Lo siguiente que hace el Señor es un imperativo. Ve. No es golpeándole la espalda. No, Él no da explicaciones primero, sino que es un mandato. Ve. O que esa vida del Espíritu nos alcance, hermanos. Que podamos estar en el descanso de Gilgal, porque Gilgal es el descanso, donde ya no vivimos salvándonos a nosotros mismos, ya no vivimos en el afán de sobrevivir, de pensar lo que vamos a hacer mañana o lo que vamos a vestir o a comer u otra cosa, sino que estamos en los brazos del Señor confiados absolutamente, y, y siguiendo las órdenes que el Espíritu nos da a través de la palabra. Ve, porque instrumento escogido me es en mis manos. Yo le mostraré cuánto va a sufrir por causa del Evangelio. Y aquí lo mismo, el siervo razonó. ¿Qué son estos 20 panes para 100? Cuando el Espíritu nos dice y nos habla, es porque Él lo va a hacer. El pan sobró, todos quedaron satisfechos, y fue conforme a lo que Dios había dicho. Amén.